gran diámetro, que quiere que esto se marca un antes y un después para lo que es el manejo de la litiasis. La lithotripsia mecánica o con balón, vamos a explicar un poquito de qué se trata eso. La lithotripsia guiada con la angioscopía, que ya se habló y se habló mucho más de lo que podamos decir nosotros. La lithotripsia extracorpórea, el tratamiento percutáneo del cálculo biliaris y los manejos de cálculos guiados por colonoscopía o el tema del stent, y ahí vamos a detenernos un poquito pasando rápido por lo anterior. El tema de la dilatación con balón de gran diámetro. Acá yo creo que esto es muy importante. El tema del balón revolucionó el cómo abordamos, y de hecho hoy lithotripsia mecánica hacemos mucho menos de lo que se hacía antes, producto de que con esto podemos resolver la mayoría de los casos. Entonces es el enfoque de primera línea para cálculos difíciles de la viabilidad principal, sobre todo cuando la dificultad viene dada por el tamaño, ¿verdad? Entonces se hace una estereotomía limitada, utilizamos balones de dilatación de 2 a 20 milímetros, en general de 12 y 15 milímetros, y por un periodo de 30 a 60 segundos. Este trabajo del grupo de Perú, del doctor Calderón, de Augusto, bueno, ellos hicieron un trabajo sobre lo que es la dilatación con balón de gran diámetro en el manejo de la colitiasis, la experiencia del centro. Entonces ahí mostraban que hubo una alternativa segura y eficaz para la expresión de cálculo de difícil manejo, altos índices de extracción en la primera sesión, justamente uno de lo que se trataba de hacer era resolver todo de una, y disminuye la necesidad de lithotripsia mecánica, lo que veníamos diciendo en la mayoría de los pacientes. O sea, al poder resolver con ese pasaje amplio que se logra, bueno, todo es más fácil. Y se habla de que en la dilatación con balón hay algunas limitantes. De hecho, las guías tanto americanas como las guías europeas hablan de que hay algunas limitantes para lo que es la dilatación con balones de gran diámetro. La primera, ¿cuál es? Pacientes con vía biliar distal no dilatada, no se recomienda la dilatación con balón de gran diámetro, dado el riesgo de la perforación. Y la otra, que la dilatación con balón está contraindicada en casos con estenosis biliar distal, también por el riesgo de perforación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre estas limitantes. Estas son las limitantes que nos plantean las guías americanas y europeas. Pero vamos a ver un poco sobre esas. Y ahí le voy a mostrar estos trabajos del doctor Pereira Lima. La primera, acá quiero aclarar que esto es las evidencias de los trabajos que él hace. También quiero aclarar un poco que el doctor Pereira Lima tiene una experiencia sobre la cantidad de procedimientos muy grande y que a su vez cuando uno lo ve trabajar una gran capacidad de manejo. Entonces, eso lo quiero compartir con ustedes, pero también volvemos a lo que decíamos antes, conocer lo que cada uno de nosotros hace en su lugar de trabajo. Pero es interesante son interesantes estos dos trabajos. Cálculo difícil, dilatación con balón. Los pacientes con vía biliar distal dilatada y no dilatada tuvieron tasas de complicaciones similares. Esto es para pacientes con vía biliar no dilatada, ¿verdad? O sea que la dilatación con balón para cálculos difíciles es factible cuando hay un conducto distal no dilatado, a diferencia de lo que decían las guías anteriormente mencionadas. Y este es el otro trabajo de lithotripsia con balón grande. ¿Qué es lo que habla este trabajo? Que se usa un dilatador grande, completamente inflado por el vía biliar, para triturar, para hacer un crash de los cálculos contra la pared del coledo. O para hacer espacio para luego pasar la dormia o el balón extractor. ¿Por qué se decía que era una limitante? Porque lo que plantean las guías y lo que plantean los trabajos, lo que se basa en las guías, es cuando uno infla el balón, el cálculo genera un cambio, no hay un diámetro parejo, sino que el cálculo hace un mayor cambio en ese lugar del diámetro y eso va a tender a un mayor riesgo de perforación. Por el contrario, bueno, en este trabajo ellos vieron que la lithotripsia con balón grande es una técnica efectiva, segura y de bajo costo. Obviamente, el costo va a ser mucho menor que de las otras técnicas. Pero, bueno, con las connotaciones que veníamos hablando. O sea, saber que es una limitante, pero saber que hay quien lo hace y que tiene buenos resultados. La lithotripsia mecánica, las cosas que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, cuando no podíamos resolver los cálculos o cuando la canastilla quedaba atrapada. Las indicaciones, tamaño de la litiasis, mayor el diámetro de la vía biliar distal. Y hay dos tipos de litores mecánicos. El que es fluidoscope, el que pasa a través del canal de operador, por eso decía saber cuándo usar es cuando pensamos que no vamos a poder sacar, bueno, pasamos ese tipo de canastilla que pasa por el aparato
y se da manija, como decimos nosotros, y rompe la piedra dentro del cálculo. Siempre hay que tratar de que la canastilla y el introductor estén lo más cercano posible a la papila, ¿verdad? Nunca hacer la introducción mecánica adentro y arriba de la vía biliar. Y el otro, que es el out of the scope, que es la liturgia de rescate, que fue inventado por el grupo de Saavedra, lo que ya hace es, se sacrifica la dormia. ¿Por qué se sacrifica? Porque la dormia que queda atrapada se tiene que cortar, se saca la vaina plástica y se monta en esto, que es el litrotero de Saavedra justamente. Eso se le va dando rosca acá hasta que rompe la piedra. Hay una tasa de éxito alta, buena, cuando por otra manera, no se puede resolver. En lo que hace a la litotripsia asistida por colangioscopía, ya se habló, hay varias diferentes técnicas. En la actual, la colangioscopía de un solo operador, con los dos productos que se habló, y luego que se identifica el cálculo, hay ya sea la electrohidráulica o la litotripsia guiada por láser. Paso rápido porque, como dije, se habló, hay algunas imágenes del grupo de Troncone en Italia, que muestra lo que ya hablamos. Lo otro es la litotripsia extracorpórea. Es un procedimiento complejo que en nuestro medio no se realiza y que además requiere de colocar un stent o un drenaje nasobiliar, porque hay que apuntar el equipo y de alguna manera hay que reperar el lugar donde se va a trabajar. Por lo tanto, precisamos tener colocado un stent biliar o un drenaje nasobiliar por donde saber a dónde van los que hacen este procedimiento a realizar el disparo. Y después hay que hacer, obviamente, la colangio convencional para que los fragmentos que generó la litotripsia precorpórea sean removidos. Lo otro es que a veces, cuando no podemos por un lado o por el otro, sobre todo en alteraciones anatómicas, o ya sea en una estenosis que no se pueda franquear o quirúrgica, el tratamiento percutáneo también es viable. Y después está lo que se hace en muchos centros donde hay disponibilidad y experiencia, lo guiado por ecoendoscopía. Hay dos técnicas, ya sea la rendezvous o la anterógrada. La rendezvous es útil en casos con papila accesible, o sea, cuando uno llega a la papila, puede llegar a la papila, pero no la puede canular. Entonces ahí se pincha por arriba, se pasa la guía sale y tomando la guía ingresamos por el poro normal de la papila. La otra es la vía anterógrada para papilas inaccesibles, especialmente cuando existe, como decíamos, la anatomía alterada. Y después esto es con la angiografía asistida por enteroscopía. Nosotros no tenemos enteroscopio, pero en casos con anatomía alterada quirúrgicamente, que no podamos acceder a la papila con el duodenoscopio, lo que podemos... ¿Se puede sacar Gracias. Esto es un paciente que entró con una colangitis séptica, con una derivación quirúrgica, que si mal no recuerdo ha sido producto de una úlcera gastrodenal hacía muchos años, un paciente mayor de 80 años, y lo que se hizo fue con el colonoscopio llegar a identificar la papila, encontrar la papila y pasamos una guía, canulamos con el papiloto con guía, sacamos el papiloto, ahí empezó a salir el pus y ahí pusimos un stent. El paciente salió, en pocos días salió de su cuadro séptico y entró en condiciones para hacer ya un procedimiento con más seguridad. Pero entonces tener en cuenta que con un colonoscopio podemos acceder a la papila en casos que no podamos. Y después el tema de los stents biliares, que para uno que no tiene el coledocoscopio, creo que es muy importante y hay que tener siempre disponible el tema de los stents y saber cuándo ponerlo precozmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son súper útiles y nos ayudan muchísimo en estos casos. O sea, tenemos un cálculo difícil, condiciones de pacientes que no permiten procedimientos complejos o prolongados, y creo que lo de prolongado es lo más importante, o sea, cuando hay que lograr una descompresión rápida de la vía biliar, como en el caso anterior, ¿verdad? Lo que es importante es comprimir la vía biliar, no es solucionar todos los problemas del paciente en ese contexto clínico. O, es tarde en la noche, estamos solos, no tenemos quien nos ayude, o hay una experiencia insuficiente del endoscopista que está trabajando y se enfrenta a un cálculo muy grande o a cálculos múltiples. Entonces ahí se coloca un stent plástico y con eso la situación queda resuelta. ¿Qué es lo que los cirujanos pidieron históricamente a lo que hacían ellos o a lo que hacemos nosotros? Levantar el obstáculo, ¿verdad? Esa es la clave, levantar el obstáculo. Acá no lo estamos levantando, pero lo estamos bypaseando. O sea que el tema es solucionar el cuadro clínico en el momento. Entonces yo soy un gran defensor de los stents. Cuando no se puede, antes de complicarnos, ponemos un stent. Nosotros no tenemos ese tema político que hay en
Brasil de tener que hacer otro procedimiento, ya sea al mes o a los 3 meses, y entonces, bueno, de esa manera queda resuelto. El mismo doctor que les mostré de Regio Serna, que a raíz de esto fue que estuvimos charlando por lo que había hablado, que hizo un relevamiento del tema de las prótesis biliares en este contexto. Entonces, además, bueno, como ya sabemos, el stent provoca fragmentación y reducción del tamaño de los cálculos. O sea, uno lo deja 3 meses el stent y esos cálculos que parecían que no se podían sacar nunca, cuando lo ve a los 3 meses está todo mucho más fácil y simplemente con la dormia puede resolver. Y de hecho, esto está descrito. Hay una tasa de éxito después de tener el stent de más del 90%. O sea que es realmente algo muy práctico, y lo único que no tiene de práctico es que hay que hacer otro procedimiento en diferido. Pero después, por todos los otros lados, es como realmente muy sencillo. Y ya vamos terminando, y quería mostrarle esto fue en el año 2004, estaba terminando la beca ahí con el doctor Vázquez Iglesias en España. Él escribió esto que después se habló muchísimo sobre el tema de esta malformación o de esta alteración congénita, que es como una pila de monedas de toda la vida biliar, y él lo describía como el coleo en concertina. Pero ¿por qué se los traigo y se los muestro? Porque cuando tenemos cálculos difíciles y estamos tironeando mucho la vía biliar para tratar de remover y dejar vacía la vía biliar, podemos generar lo mismo, pero en forma pasajera. Y si capaz que no lo ven o se ve, pero no se le presta atención, pero si lo empiezan a ver, esto es un caso luego de estar sacando cálculos, se ve como se asemeja muchísimo una cosa a la otra. O sea que a veces esto lo provocamos nosotros mismos en forma transitoria luego del procedimiento. Esto es el algoritmo europeo, con esto vamos terminando, de la litiasis de viabilidad principal. Si el cálculo no es difícil, esfenterotomía, más balón y o dormia. Nosotros en Uruguay usamos mucho la dormia por el tema de los costos, y no usamos tanto los balones porque se rompen y hay que pagarlos. Eso es una realidad. Si el cálculo es difícil y la extracción, prevemos que hay una extracción fallida, entonces vamos a hacer una esfenterotomía limitada y el balón de gran tamaño, o si hay una esfenterotomía previa, vamos directo al balón de gran tamaño. Si la extracción es fallida, considerar la litrotripsia mecánica o la litrotripsia asistida por la angioscopía o litrotripsia extracorpórea. Y si la extracción es fallida o no hay disponibilidad de estos medios, vamos entonces a la litrotripsia extracorpórea o la litrotripsia asistida con la angioscopía. Y de una manera u otra, si se nos complica el stent plástico temporario, o bueno, si hay un equipo quirúrgico que maneje la viabilidad principal, se va a la cirugía. O sea que en definitiva, como siempre, el éxito no es solo un tema, o no es un tema de suerte, sino es un algoritmo, o por lo menos la suerte viene dada también de la mano de todo esto, ¿no? De que estemos capacitados, que tengamos las herramientas, que tengamos los accesorios y que podamos ir haciendo las cosas para, de esa manera, entonces lograr ese algoritmo de ese ternero que estaba trancado, poder darlo a luz. Y bueno, ahí haciéndole honor a Marriott, de otro Marriott, nos despedimos con el fútbol. Esta fue del 2006, la tengo, así que tiene sus años, y estas chicas estaban en el malecón ahí cuando estábamos paseando también en el 2006, ya deben ser madre o abuela a esta altura, no sé. Pero bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias. Excelente, Saúl, como siempre. No sé si tenemos tiempo para preguntas, perdón. Sí, hay. Del auditorio a cualquiera de los Antes que se desmaye. Sí, Felicidades, doctor, por su hermosa exposición. Solo una preguntita. ¿Usted cree que la anatomía y la composición de un cálculo nos pueda predecir que si se nos va a romper el balón en el momento que vamos a hacer la extracción del cálculo? ¿El balón de extracción? Sí. Sí, bueno, los cálculos, esos cálculos que uno infiere que son duros, esos cálculos cuadrados, esos cálculos que uno ya los ve y ya ve venir que es duro, ahí podemos inferir y ahí tenemos que decidir qué vamos a hacer. O sea, yo creo que la dilatación con balón grande es clave para decidir eso. El tema de la anatomía, lo que vimos, si la vía biliar es dilatada o no dilatada, o si hay un afinamiento distal de la vía biliar. Como dije, yo eso lo doctor Pereira Lima lo mostré, a veces lo hacemos cuando la mano viene todo muy bien, pero la realidad es que somos muy cautos con esos artículos de Julio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las chances de complicaciones a la hora del día, y tanto las guías europeas como americanas por algo dicen lo que dicen, ¿verdad? Pero en esos casos yo lo que creo que
si el balón se va a romper y tiene disponibilidad, bueno, que se rompa. Eso es por un lado, porque el tema es que cuál es la alternativa. Si vamos a pasar una dormia y no tenemos una dormia de lithotripsia prudescope, la que pasa por adentro, vamos a quedar atrapados, vamos a quedar anclados con la dormia y vamos a tener que ir al litrotriptor de rescate de eso entra. Lo que tiene el balón en realidad es eso, que el balón se rompe y no pasa nada. O sea, perdemos económicamente, pero desde el punto de vista de la parte clínica, mejor que se rompa el balón y que salga todo y no quedemos atrapados, que quedamos atrapados. Y hay una historia, no quiero quitar tiempo, están todos muertos de hambre, pero hay una historia que a mí me pareció siempre muy jocosa, pero a la vez ilustrativa, que cuenta el doctor Cotton. Cuando él empezó a hacer vía biliar, quedó atrapado con la canastilla de dormir. Entonces, no sabía qué hacer, cortó todo y se fue y lo mandó a operar con el alambre para afuera. Y el cirujano, bueno, lo operé y le manda una carta, le manda la carta y dice: estimado doctor Cotton, muchas gracias por marcar el cálculo, nunca lo había encontrado tan fácil. Se había quedado preocupado, pero el cirujano está loco con la vida y se lo dejó marcado. Entonces hay que ver un poco por dónde se viene la mano. Bueno, a ninguno de nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, que sucedan cosas de ese estilo. La realidad es que creo que, bueno, lo que peinamos alguna cana, dejamos alguna canastilla atrapada y mandamos a operar con eso. Hoy tenemos los accesorios y creo que trabajamos en otras condiciones que, bueno, que hace que eso sea mucho más infrecuente que antes. Una pregunta, Sadur. En caso de lo que comentabas en la vía biliar distal, que no está tan dilatada, la alternativa de usar balones pero de menos diámetro y luego ir progresando, ¿podría ser una alternativa en tu experiencia? Sí, eso yo el otro día no me acuerdo si fue en ese congreso de Río Grande o en uno anterior, se estuvo hablando exactamente de eso, de hacer dilatación progresiva. La realidad es que yo no tengo en este momento recuerdo de que haya una evidencia más allá de la experiencia de las anécdotas contadas por los colegas, de que haya algún trabajo que realmente valide eso, no tengo experiencia. Nosotros no lo hacemos. Dilatamos al diámetro que definimos y vamos directamente a ese diámetro que en general trabajamos muy cómodo con 12. Hay gente que le gusta más ir a diámetros más grandes, pero diámetros más grandes siempre son más propensos a complicaciones y ya no es necesario diámetros más grandes, por lo menos también eso tiene que ver mucho con la epidemiología de cada lugar. En Uruguay, los cálculos que veíamos en Chile cuando estuvimos con la beca con el doctor Navarrete hace 20 años atrás, es muy raro ver, y en Chile era relativamente frecuente. Entonces, eso también hace lo que ver. Pero yendo a la pregunta puntual, nosotros no lo hacemos. Lo he escuchado que hay gente que lo hace, pero no sé qué validación tenga desde el punto de vista estadístico. Yo quiero hacer un comentario frente a la primera conferencia del doctor Rodríguez, porque ya me hicieron un comentario afuera y quiero, él de alguna manera dejó un mensaje en el cual los anti-TNF realmente al cabo del año pierden el 40% de su efectividad y que la vida media de un biológico tipo anti-TNF es muy limitada, ¿cierto? Y eso no es real en la vida real, ¿cierto? Eso, en los estudios muestran eso, son estudios que son en unas condiciones especiales, con las mediciones especiales, pero en la vida real lo que quiero es dejarle la tranquilidad de que los anti-TNF siguen siendo tan vigentes como hace 20 años cuando los crearon. Tienen la efectividad muy buena, son muy seguros siempre y cuando se maneje la parte pulmonar y la parte infecciosa como todo, pero no nos desesperemos porque finalmente recordemos que él es un investigador y que él está pagado por Janssen, ¿cierto? Y él lo hizo y él está... No, es que o sea, él fue honesto, él no escondió eso, pero no tiene que ver el trasfondo de dónde va la cosa. Y él quería era tumbar anti-TNFs, tumbar las pequeñas moléculas y me asustó con las cifras de tofacitinib de casi que es darle un veneno a un paciente, casi que el paciente se va a morir. Y era que el doctor Barrera también fue muy cauto en esas palabras y quería promover ustekinumab, ¿cierto? Entonces, y el ustekinumab es costosísimo, en Colombia apenas está entrando y vale 10 veces más de lo que vale el vedolizumab. Entonces realmente tenemos que tomar con criterio parte de esa información y tener muy claro de que los anti-TNFs tipo Adalimumab, Golimumab, Infliximab, independientemente de la casa que los produce, los biosimilares, lo dijo también el doctor finalmente Barreiro, son tan vigentes como siempre, ¿cierto? Y creo que siguen siendo un medicamento socorrido, como lo dijo el doctor Beitia, después de la mesaracina, si cumple criterios, hay que pensar en biológicos.
y hay que empezar, dependiendo del perfil del paciente, ahí sí empezamos a mirar si tiene manifestaciones extraintestinales, si tiene enfermedad inmunocomprometedora previamente. Bueno, ciertas cosas hay que confeccionar el tratamiento, pero los biológicos son seguros, son efectivos y cada vez más baratos en nuestro medio. Yo quiero felicitarte por tu intervención. Perdón un ratito, Acá ni por el árbol, venga. Ah, bueno, para que le hiciera un comentario. doctor, Quería antes de pasar la pregunta, quería felicitarte por el comentario. ¿Por qué? Porque es clave en todos los aspectos esto. O sea, el concepto del costo-beneficio es clave en todos los aspectos. A veces parece que nos deslumbramos con las novedades y por eso hay que pagar cualquier precio, y si no lo estamos pagando, estamos cometiendo una omisión. Y no siempre es así, es como hablábamos con el tema del STEM. No es antiguo, ni es perimido, ni es malo para el paciente poner un STEM biliar si no tenemos la disponibilidad de las cosas, o de repente hay un costo excesivo que nadie lo puede pagar, porque todo el mundo, nada es gratis, o sea, siempre alguien paga las cosas. O sea, que saber los contextos, o sea que excelente la intervención. perdón un ratito, el doctor Guillermo Burbano me había pedido primero la palabra. Bueno, la realidad es que aquí en Guayaquil existen dos centros en donde prácticamente el Spyglass y el coledocopancreatoscopio pues se ha impuesto. Una ciudad de 3 millones, pero en el resto del Ecuador no existe este procedimiento. Entonces, a nivel de países latinoamericanos creo que seguimos todos los lineamientos, Jorge, pero igual a lo que tú haces. Entonces, vamos a esperar que venga la era del colangioscopio. En Quito no tenemos igualmente una ciudad de 3 millones y tenemos que enviar la mayoría de los pacientes donde Iván o donde el doctor Robles. Entonces se viene a una velocidad enorme estos progresos significativos a nivel de manejo de páncreas y vía biliar. Gracias. ¿Quién más pidió la palabra? Por favor. El doctor Iván Nieto quiere comentar. Un comentario sumándome a lo que dijo Ricardo y dice Asadur. Hay que ser frontales en esto y lo que dijo Guillermo. O sea, la tecnología va progresando, pero hay que ubicarse. Nosotros llevamos para 4 años haciendo esta técnica. Somos un hospital de cáncer y tenemos una casuística de 70 casos en un hospital de cáncer. O sea, las indicaciones deben estar bien establecidas, no popularizarse. Esa es la diferencia. Me uno a los comentarios de los dos. Hola. A ver, una vez más felicitándole a todo el equipo organizador de SOCEME. Quería hacer una preguntita al doctor Guillermo Beitia en base a la combinación de aminosilatos, ¿cierto? De aminosilatos, sea oral o rectal. La pregunta era, la anoté acá porque me olvidaba, ¿no? Era que si estos han dado buenos resultados, si que es independientemente de la extensión aplicar la combinación de estos dos métodos, independientemente de la extensión, y si quedamos con la dosis de mantenimiento de 2 gramos por día, ¿sería de por vida en estos pacientes? Buenas preguntas. Independientemente de la extensión, porque sabemos que en colitis ulcerosa generalmente el recto está comprometido de una u otra forma y debemos optimizar terapia oral, rectal. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo para que justamente evitemos lo que comentábamos. Muchas veces no la utilizamos, la terapia combinada, y entonces, bueno, vamos a darle un inmunomodulador con todos los efectos que tiene, cosas buenas, pero también tiene sus efectos adversos. O vamos a la terapia biológica, que definitivamente lo que dice Juan es cierto, los biológicos han cambiado la historia natural de la enfermedad, pero tienen sus indicaciones muy claras y no debemos sobretratar. Es decir, usar medicamentos que no están indicados cuando podemos usar otros como los convencionales que nos dan buenos resultados. Entonces, sí, independientemente de la extensión, recto comprometido, vamos a usar esa terapia optimizada y la dosis de mantenimiento sigue siendo la pregunta de por vida. Bueno, eso no es fácil responderlo.
cuándo parar tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal es una cuestión de individualización. No todos los pacientes se comportan de manera similar. Si tú me preguntas un paciente con una proctitis que tiene 3 años con mejoría endoscópica, está asintomático, ¿le puedo decir vamos a parar el tratamiento? Sí, pero recuerda que hay un porcentaje de recaída, eso hay que decírselo al paciente. Una pancolitis, dejarlo sin tratamiento, tengo que pensar. Son situaciones diferentes. Perfecto. Gracias, doctor. Una última pregunta que quería hacerle al doctor Ricardo Márquez. En virtud de que vimos que hoy en día está más de moda lo que es la disbiosis intestinal, porque cada vez afectamos más a la microbiota, que es un gran escudo nuestro, ¿no? Un gran defensor nuestro. La pregunta es simplemente qué opinión tiene usted sobre el lema todo Helicobacter pylori debe ser erradicado, sabiendo que el IBP altera la flora intestinal, sabiendo que el antibiótico altera la flora intestinal, y en la práctica diaria la mayoría de médicos le decimos disminuya en el consumo de frutas y ciertas verduras porque provocan cáncer. 3 condiciones que afectan una flora intestinal, y la pregunta es, ¿todo paciente infectado por H. pylori debería ser tratado? Yo lo responder desde el punto de vista muy ignorante mío porque soy coloproctólogo, entonces realmente yo solamente vivo de lo que dijo el doctor Barreiro, de la mierda nomás. Pero quiero ser muy claro, hay 2 cosas que quiero complementar con el doctor Beitia, que es muy interesante, y es que en colitis ulcerativa el 85% de las colitis ulcerativas se manejan con mesalazina y es como único tratamiento, y un 15% necesitarán escalar otra terapia, a diferencia de enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn casi que el 85% necesitan un biológico, y algunos con mesalazina, colónico, pues se puede manejar con inmunomodulador o algo así, pero realmente cambia. Y la mesalazina sí es un medicamento completamente seguro, es costo efectivo en el sistema de salud de cualquier país latinoamericano, y creo que es un gran medicamento. Y lo que decía el doctor Beitia, uno tendrá tratamiento de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, hay que pensar porque es una enfermedad crónica recurrente e incurable y con daño estructural. Entonces hay que pensarlo eso. Con respecto al Helicobacter, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Yo solamente tengo claro y soy coloproctólogo, y ustedes me criticarán y por favor comenten sobre eso. Uno solamente trata el Helicobacter pylori que sea sintomático, el que tenga algún tipo de hallazgo endoscópico, que tenga de alguna manera algún tipo de se me va la palabra, pero bueno, dispepsia de alguna manera asociada al Helicobacter pylori o hallazgos endoscópicos. Pero 70% después, se estima que después de los piojos de la caries, el Helicobacter pylori era la tercera causa de infección en el mundo. El 70% de los latinoamericanos tendremos posibilidad de tener Helicobacter pylori, no todos sintomáticos. Entonces, un hallazgo, y ustedes me corregirán, un hallazgo incidental de Helicobacter pylori en un paciente sano o asintomático, yo no lo trataría. Estoy de acuerdo. Soy un gran defensor de la fruta. Yo me iría a dedicar a la frutoterapia, estaría tapado la plata, porque creo en la fruta. Ustedes me ven desayunando con fruta. No soy vegano, no abrazo árboles, no descalzo en el mango, pues buscando esa parte no. Disfruto la comida, me tomo mis tragos en la noche, no fumo, hago ejercicio y como fruta todos los días. Y creo que eso es lo que me permite llegar a viejo sano. Eso es lo que pienso yo, nomás una genética, agradecido también por eso, pero básicamente creo que es por ese lado. Mientras menos antibióticos tomemos, a los niños sobre todo, es que nosotros vaya bien, los viejos ya tenemos una microbiota, tenemos un sistema inmune relativamente bueno. Nosotros jugábamos, es porque no tenemos mucho tiempo, pero nosotros jugábamos en la tierra, jugábamos con las vacas, ordeñábamos las vacas, teníamos guerra de boñiga de las vacas. Nosotros, ahora los niños para conocer una vaca tienen que ir a una granja dentro de la ciudad, ver una vaca y alimentar el cerdo. Eso ya ha cambiado completamente. Nosotros antes éramos familias de 8, 10, 12 hijos, donde la bacteria viajera iba de boca en boca porque la cuchara pasaba de boca en boca, donde dormían 3 y 4 niños en la misma habitación y eso pasaba. Ya no, ya somos familias de 1 o 2 hijos máximo. Niños que cada vez se exponen menos
ahora viene el concepto loco del homeschooling, que ni siquiera se exponen, no hay socialización, no hay intercambio de microbiota y infecciones en los niños. Los niños de todas maneras son la obesidad, la parte de niños que son completamente pegados a un computador que todavía tiene es radiación completamente. Ya no nos da infección diarreica aguda del niño, porque ya los sistemas de salud han mejorado tanto, de salubridad pública han mejorado tanto que ya no da eso. En Europa no existe la diarrea de los niños. Entonces, es una cantidad de cosas que ese miedo extremo a tocarnos, a infectarnos, es muy grave. Entonces, yo pienso que los pediatras no dejan que los niños gateen, no dejan que tomen leche, huevo hasta el final después del año, nueces. Vaya a ver los campesinos, a los 20 días le están dando caldo de frijol a los niños. ¿Cuál es la esterilización de teteros a los campesinos? Que no tienen capacidad. Cuando yo me iba para mi finca, era un trasteo, porque era todo para los niños, pañales desechables, esterilizadores de teteros, una cantidad de cosas. Entonces yo creo que tenemos que volver un poquito a lo básico. No ser. Hay una cantidad de cosas que la industrialización nos ha mejorado, calidad de vida, pero nos tenemos que volver otra vez a lo básico. A que los niños gateen, se infecten, se muerdan, peleen entre ellos. O sea, hay una cantidad de cosas que la socialización y toda esta parte ha cambiado. Entonces, creo mucho en que mientras menos antibiótico le metamos al cuerpo, mejor, mientras menos cosas artificiales. Que ya de por sí tenemos bastantes cosas, la radiación de los celulares, los computadores, el Wi-Fi, el Bluetooth, todas son radiaciones que no sabemos cómo están afectando nuestro genoma finalmente, toda esta parte nuestra. Bueno, yo tenía dos preguntas aprovechando que tenemos en el país al doctor Guillermo. La primera es en cuanto a lo que se dijo ahorita de cuándo si quitar el tratamiento de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Una vez escuché un grupo reconocido acá que hace mucha endomicroscopía confocal, que eso puede ayudar a un paciente a quitarla. Cuando sabemos que el paciente, por ejemplo, que está con biológico en remisión endoscópica, al año, si le quitamos, puede haber un 60% de recaída. Entonces mi pregunta va a eso, ¿cuál es su experiencia o su opinión sobre la valoración con endomicroscopía confocal para tomar esa decisión? Y la otra pregunta es en cuanto al uso de 5-aminosalicilatos en pacientes con Crohn de segmento corto. Lo de la endomicroscopía sería ideal, pero recuerden la situación de nuestros países y algunas veces las conferencias que dieron hoy con luz blanca podemos hacer también cualquier tipo de despistaje de lesiones. Lo importante es controlar esa inflamación. En la medida en que lo hagamos, el riesgo va a ser menor. Y la segunda pregunta es... Sí, lo estaba comentando justamente, que deberíamos no ser tan dogmáticos al decir no sirve mesalazina en enfermedad de Crohn. Yo he tenido pacientes con enfermedad colónica localizada a menos de 20 centímetros y funciona, y están recibiéndolo y los resultados son bastante buenos. Entonces eso, no exagerar, no ser sumamente estrictos y flexibilizar un poco los conceptos y entender que la mesalazina, como lo hemos dicho, es un recurso farmacológico muy bueno que nos ha dado durante mucho tiempo muy buenos resultados, así como los biológicos, cuando están bien indicados, cambian sin duda el curso natural de la enfermedad. La mesalazina es un recurso que ya hemos dicho los porcentajes en los cuales los estamos utilizando con muy buena experiencia. El comedor lo cierra a las 2:30. Ingeniero, que por favor compartan en el grupo de Twitter que el doctor Andino me escribió. Hay que tratar, porque Doctor, estamos en vivo y en directo. Quería que por favor nos comparta sobre el tema que acabó de hablarnos aquí en esta charla hace un momento. El primer encuentro de endoscopía digestiva digestiva. ¿Para dónde estamos saliendo? Para el canal del Foro de la Salud. Ok. Bueno, muchas gracias. Acá estamos terminando el módulo que tuvimos recién de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, donde tocamos muchos puntos, abarcamos muchos aspectos.
un poquito, como decíamos hoy, de prevenir. Acá nos fuimos a los tratamientos que están disponibles. Fue muy interesante ver como aquí en Guayaquil disponen de tratamientos que no están disponibles en otras partes del Ecuador, así que eso lo tienen. Vimos en el Instituto del Cáncer acá de Guayaquil, todas las novedades que nos presentaron. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de ver las novedades para el tratamiento de la artritis ulcerosa, de la enfermedad de Crohn, para cómo sacar cálculos, así que muy interesante. Muy interesante. Entonces, vamos acompañando, vamos saliendo. Les voy a contar que aquí también tenemos una posición comercial de las empresas que ayudan a que este comercio sea posible. Y aquí está el profesor científico del Congreso, Dr. Marriott, junto a todo el grupo de Sociedad de Endoscopía de Ecuador, han logrado un congreso realmente muy bueno y todo es realmente muy lindo y muy agradable de estar aquí en nuestro país. ¿Se va satisfecho de acá de haber dado sus conocimientos en este país? Muy satisfecho y muy contento de haber aprendido mucho en este país, de haber aprendido cómo se trabaja muy bien, cómo se trabaja en equipo, cómo se trabaja con humildad y cómo se hacen cosas de avanzada a la vez. Así que me voy muy contento y muy agradecido. Muchas gracias por su intervención. Otra cosa, ¿cómo fue la acogida? ¿Se sintió bien acogido aquí en este lugar? Como te decía, realmente nos sentimos muy bien acogidos, sentimos hay una calidez humana realmente muy linda y hay un sentido del país muy lindo y de transmitir esa bondad para afuera. Así que realmente felicitaciones a todos los guayaquiles, felicitaciones a todos los ecuatorianos por vuestro hermoso país y por su calidez y amistad. Gracias, muy amable. Estas son las intervenciones que vimos acá en el Hotel Hillary Resort. Es perteneciente del cantón Arenillas, ubicado al sur occidental del territorio ecuatoriano, y ya acabaron de dar algunas intervenciones. Aquí expertos en diferentes temas que nos honraron con su presencia. Estaríamos ampliando la información más tarde porque este evento se prevé que culmine en horas de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, pero básicamente esto es lo que podríamos comentarle hasta esta hora desde acá del Hotel Hillary Resort. Son ya las 2:14 de la tarde, hoy sábado 29 de octubre de 2022. Muchísimas gracias.